Usted está escuchando Debate Radio, el programa de opinión y análisis del fin de semana, con los periodistas Luisa Moncada, Gilberto Rogel y Oscar Vigil. Todos los domingos a las 11 de la mañana, hora de Toronto, Canadá, en el 91.9 Ondas FM y en las redes sociales de Debate Toronto. Buenos días, amigos, amigas. Gracias por estar con nosotros en su programa Debate Radio, el programa de información, de análisis, de opinión, de debate que transmitimos todos los domingos a través del 91.9 FM, a través de ondasfm.ca, a través de Facebook, a través de Twitter y a través de YouTube. Sintonícenos por cualquiera de esos canales para que se informe y para que participe con nosotros en estos temáticas que son muy importantes para nuestra comunidad. Soy Oscar Vigil y conmigo siempre en el programa mis colegas Luisa Moncada, Gilberto Rogel y Douglas Agreda. Luisa, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar nuevamente domingo a domingo en la mañana acompañándolos a todos ustedes. ¿Qué está haciendo usted en esta mañana? ¿Acaso va de regreso a su trabajo? ¿Está en casita? ¿Qué planes tiene para el domingo? Gracias por incluirnos dentro de sus planes. No importa lo que esté haciendo, vaya en el carro, que nos vaya escuchando, ¿verdad? Por eso, gracias por incluirnos en sus planes. Gilberto. Buenos días, Oscar. Buenos días, Luisa. Buenos días, Douglas. Un placer que esté disfrutando esta mañana con nosotros. Asumimos que usted está siguiendo las indicaciones y las recomendaciones médicas en torno a esta pandemia que ya llevamos más de un año. Así que quédese con nosotros y le prometemos que va a disfrutar un buen programa. Y nuestro colega Douglas Agreda desde Montreal. ¿Cómo están las cosas de Montreal, Douglas? Bueno, acá hoy anuncian lluvia. Hoy anuncian lluvia. Toda la semana ha estado así con sol. El jueves llovió y hoy anuncian lluvia. Hay que esperar que no, porque queremos salir un rato a invitar un poco a Oscar hoy por la tarde para disfrutar el patio. Para hacer una comida internacional. Me acuerdo de aquellas taquizas que hacía él. Douglas, pero una lluvia no te va a detener a vos para hacer una barbecue. A mí no. ¿Sí? A mí no. Entonces, a mí no. Estamos en Canadá, eso no es excusa. Bajo lluvia, bajo nieve. Menos 20 afuera, 1 de febrero. Bajo 40, menos 40 se hace. Una carnita. ¿Y qué tenemos para ahora, Oscar? ¿Perdón? ¿Qué tenemos para ahora, Oscar? Bueno, pues ahora tenemos un tema que es bastante complicado del que vamos a hablar y es precisamente sobre la discriminación. La discriminación en Canadá. ¿Existe? ¿No existe? ¿Cómo se maneja? Y para hablar sobre esta temática vamos a tener con nosotros a una persona que está trabajando precisamente para tratar de combatir este mal que aqueja a la sociedad canadiense, como es el racismo y la discriminación sistémica, como se le dice más formalmente, ¿no? Y estoy hablando de que va a estar con nosotros la concejal Josefina Blanco. Ella es concejal de la ciudad de Montreal y está al frente de una de las comisiones que están trabajando para hacer modificaciones en la ley de la Municipalidad de Montreal a fin de combatir este racismo y discriminación sistémica. Ella va a estar con nosotros en unos momentos, pero antes hablábamos antes de entrar al programa con los colegas que teníamos que hacer un pequeño update, una pequeña actualización sobre la conversación que tuvimos en el programa pasado y que es sobre resultados electorales en Ecuador y en Perú. Gilberto, de hecho, escribió un artículo esta semana sobre esa temática. Gilberto, contanos, ¿qué pasó en Ecuador al final de tiempo? De cuentas, todo el mundo ya sabe qué pasó, pues, pero de fondo, ¿qué es lo que hay ahí? Bueno, de fondo, Oscar, y también para Luisa y Douglas y para todos nuestros amigos y amigas oyentes, el hecho es que las y los peruanos decidieron cambiar un poquito el giro político de su país. Yo le pregunté por Ecuador y sale hablando de Perú, el Gilberto. Perdón. Es que tengo los dos temas aquí en mi computadora. Y entonces, volviendo a ese, sobre Ecuador, el punto es que un banquero llega a dirigir el rumbo del país a partir de las próximas semanas.
y un banquero que ha sido abiertamente declarado a favor del modelo neoliberal. Y ya sabemos cuáles han sido las consecuencias de las políticas neoliberales en América Latina. Menos gobierno, más despidos, más ajustes para todo el mundo. Eso es lo que le va a pasar a Ecuador y a Perú próximamente. Vamos a Perú, y te digo esto porque también se ha dado un fuerte debate en torno a Perú con este sistema tan frágil que discutimos el domingo anterior, donde han pasado como 4 presidentes, hay como 20 partidos políticos, todos subdivididos, y esto es lo que va a primar en la Asamblea Legislativa, y van a una segunda vuelta en donde va un líder magisterial como primer candidato junto con la hija del que fue presidente de Perú, Alberto Fujimori. Y Keiko Fujimori ya se sabe que es una mujer extremadamente populista, pero ligada con la ultraderecha de ese país. Entonces son escenarios prácticamente difíciles para la misma población que siempre ha sido marginada de las grandes decisiones políticas. ¿Qué cosa lo que sucede en nuestros países? ¿Quién pensaría que una figura como Keiko Fujimori, que su padre está preso por crímenes de lesa humanidad y tiene una condena, que ella también está en este momento en un proceso penal abierto y que se enfrenta a una condena de hasta 30 años, llegaría con el voto popular incluso a tener la posibilidad de estar en una segunda vuelta y en una tercera campaña electoral? Porque recordemos que Keiko Fujimori estuvo en las 2 campañas pasadas. Esta sería su tercer gran intento, ¿no? Quiere hacer la de AMLO para ver si al final sí llega. Vamos a ver qué pasa. No, y Keiko es congresista, recordemos, congresista, y que ha sido convicta por diversos tipos de delitos. Entonces, y se perfila como una segunda para ir a la vuelta electoral, a la segunda vuelta electoral. Ahora, el problema en Perú es que sí, son estos 2 políticos los que van a ir a la segunda vuelta, pero no se sabe qué va a pasar, porque de los 18 candidatos que participaron, de los 6 con posibilidades, entre comillas, ¿verdad? Ninguno de ellos efectivamente podríamos decir que está liderando el país, entonces no sabemos qué es lo que va a pasar. Sí, y la diferencia, si lo vemos hasta las últimas horas, la diferencia eran como de 5 o 7 puntos entre el primero con el séptimo, así que... Yeah. Bueno, Josefina Blanco, le damos la bienvenida, la presentamos hace un momento. Josefina, gracias por estar con nosotros, estamos ya en plena transmisión, obviamente, ¿no? Y estamos conversando un poquito de política. Dijimos, vamos a hablar de política antes de que venga Josefina para no meterla en problemas políticos. Pero es política latinoamericana. Pero ya te vamos a dar el espacio para que comencemos a conversar. Solo para cerrar la temática. Ahora, en relación a Ecuador, los resultados eran más o menos como lo habíamos conversado el domingo pasado, ¿no? La posibilidad de que ganara Lasso. Y que le dio vuelta a Arauz con 5 o 7 puntos de margen. Ya, exactamente. Pero bueno, amigos, amigas, gracias por estar con nosotros en su programa Debate Radio, todos los domingos de 11 a 12 del mediodía en el 91.9 FM, en ondasfm.ca y en las páginas de debate en Facebook, en YouTube y a través de Twitter también. Ahí nos puede sintonizar. Como decíamos hace un momento, está con nosotros Josefina Blanco, concejal de la ciudad de Montreal. Yo estaba esperando que ella estuviera con nosotros para que ella nos dijera de qué distrito, de qué circunscripción es concejal, porque me muerdo la lengua cuando intento decirlo. Josefina, buenos días, ¿cómo estás? Hola, yo me había preparado para eso. Había estado ensayando, yo también. Primero, muchas gracias por la invitación, perdón por unos minutos de retraso, no lograba conectarme, pero aquí estoy con ustedes y feliz de poder compartir un momento todos juntos. Yo soy concejala en el barrio Plateau Royal, en el distrito de Delorginier. Y bueno, tengo mis funciones en lo que es el barrio propiamente dicho, y después ocupo diferentes funciones en la ciudad de Montreal. Por ejemplo, soy miembro de la Comisión Permanente de la Seguridad Pública de la Ciudad de Montreal,
soy miembro también de la Comisión sobre el Desarrollo Social y la Diversidad de Montreal, y también miembro de la Comisión del Medio Ambiente, Desarrollo Durable, Agua y Grandes Parques. Es una comisión que tiene un nombre muy largo. Obviamente en mis tareas, en el tiempo libre que me queda, mis tareas de costado, como digo yo, soy una de las concejalas que trabajo muy, muy de cerca con las diferentes comunidades latinoamericanas presentes en Montreal. Yo me veo como un puente entre las comunidades y la ciudad. Josefina, ¿qué población tiene tu riding de origen latinoamericano? ¿Hay muchos latinoamericanos o hay pocos latinoamericanos en tu distrito electoral? Mira, es gracioso cuando hablamos de esto porque es muy particular. La verdad que cuando miramos la situación de las diferentes poblaciones, de los diferentes grupos latinoamericanos en Montreal, nos damos cuenta que no podemos definir tan claramente, decir, están en tal barrio o en tal distrito. Notamos que la verdad es que estamos muy mezclados y estamos un poco integrados por todos lados. Hay ciertos sectores en donde vemos como un trazo que ha quedado, pero no puedo decirte tampoco sinceramente que el distrito que represento de Lorimier se caracterice por la población de origen latinoamericano. Sí, lo que puedo decir es que nos damos cuenta que el español, y yo hace 10 años que vivo, un poquito más de 10 años que estoy en Montreal, cada vez lo escuchamos más, por todos lados, y no solamente de inmigrantes de primera generación, segunda generación, sino también que escuchamos hablar nuestra lengua por nativos de acá, de Montreal, de Quebec, y bueno, eso es muy lindo. Pero por eso, como yo decía antes, si bien en mi distrito hay un instituto muy interesante desde hace muchos años que hace un trabajo extraordinario, legados, que es el Instituto de la Cultura Latinoamericana, no puedo decir que sea el distrito donde se encuentran. Hay varios distritos donde podemos ver presencia latinoamericana o a veces comercios, muchos comercios latinoamericanos. Es el caso en algunos sectores de otro barrio, por ejemplo, Rosemont Petit Patrie. Vamos a conversar más en detalle bueno, vamos a hablar sobre racismo y discriminación sistémica, que es el tema que nos tiene reunidos esta mañana de domingo para conversar. Pero antes de entrar a eso, quisiéramos nosotros hacer un pequeño recorrido sobre las temáticas más importantes que están aconteciendo en Canadá. Y vamos a comenzar, obviamente, el tema de moda. O sea, no hay otro tema aquí que no sea la pandemia, las vacunas, ni nada de eso. En el tema de la pandemia y de las medidas para combatirla, lo que vimos el fin de semana pasado, fue las protestas que en teoría en principio eran pacíficas, pero después se volvieron violentas en Montreal. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es el agotamiento? ¿Qué es lo que está pasando en Montreal? Sí, creo que es tal vez un poco de todo. Yo creo que hay un cansancio instalado en la población bastante fuerte, pero la verdad que si han escuchado también a la alcaldesa salir no solo a denunciar la situación, pero sino también a mostrar su apoyo a los diferentes comerciantes, yo creo que no podemos negar el derecho a manifestar. Ahora, podemos justificar los actos violentos que tuvieron lugar, podemos justificar actos de gente que rompe vidrieras, que va a vandalizar los comercios, comercios, bares, restaurantes, que es un sector que sufre enormemente después de todo este año. La verdad que eso es inaceptable y me parece que es justo denunciarlo. La pregunta es válida, es que los mensajes, las consignas constantes del gobierno, sobre todo en el último tiempo, están llegando, percolan como el gobierno espera. Tal vez hay que cuestionarse a ese nivel y ver cómo podemos seguir pasando ese mensaje, porque necesitamos todavía la colaboración de toda la población. Josefina, y en ese contexto, perdón Douglas, Josefina, en ese contexto se está hablando que, por decir algo, Quebec ha tenido un avance bastante notable en el tema de la vacunación,
el respaldo para las mismas autoridades ha sido bastante grande. Y entonces mi duda personal es, ¿por qué se dan este tipo de situaciones? Porque no las vemos solo en Montreal, las vemos también en el centro del país y en Europa también. Entonces, ¿está pasando ese mismo fenómeno en Montreal? ¿La gente está harta, cansada de todo esto? ¿Cómo lo valoras? En realidad creo que el punto que aportás, porque justamente el otro día lo discutía con colegas que aportás, Gilberto, es muy interesante, porque no es para, ¿cómo puedo decir? No es para que nos consolemos, pero la realidad es que si miramos también a las ciudades alrededor, lo dijiste, a Europa y mismo en América Latina, vemos que son reacciones que desafortunadamente en un momento dado cada gran ciudad ha tenido estas protestas, gente que no está de acuerdo. Otra vez, no lo quiero justificar, creo que todo el mundo tiene derecho a manifestarse de forma general, a manifestar su desacuerdo, pero estamos en una pandemia. Son situaciones excepcionales, son cuestiones de salud pública y otra vez yo voy a reiterar, la violencia y el vandalismo que vimos el otro día es inaceptable. Nos tomó por sorpresa, tal vez cuando escuchábamos también a la alcaldesa decir es que la policía estaba prevenida, sino fue en un corto lapso de tiempo que de pronto hubo mucha gente que dobló, tripló la manifestación en cuanto a cantidad de gente presente, y hubo un corto periodo en el que, bueno, hubo estos desafortunados actos. Josefina, ¿cómo estás? Hola, Douglas. No, me recuerdo que dijiste al inicio que perteneces a la Comisión de Seguridad Pública. Es la que tiene que ver con la policía. Estos actos de vandalismo no es la primera vez que se dan. La gente sale a protestar en Montreal. Se da cada vez que gana el equipo de hockey de la ciudad, por eso casi no gana, porque siempre que ganan están en los playoffs y salen y desbaratan y quiebran. O sea, la gente cuando comienzan los playoffs empiezan a cerrar las vitrinas porque siempre pasa. Entonces, y no solo en la administración de la alcaldesa Pla, sino siempre se da. Entonces, que la gente dentro de la policía no planifican o contrarrestar este tipo de situaciones para evitarlo, por las pérdidas por la gente. Claro que normalmente cuando hay grandes eventos, cuando se sabe que va a haber manifestaciones, están primero para asegurar la seguridad, para que la seguridad de que una manifestación se pase de forma pacífica, en seguridad para todas las personas también que van a manifestar. Por supuesto que hay planificaciones a nivel del Servicio de Policía de Montreal. No importa qué evento. Ahora, acá, como decía recién, yo creo que la cuestión fue que tal vez no se vio venir la afluencia de tanta gente en tan corto periodo. Después, cuando hablamos de manifestaciones de forma general, desafortunadamente son situaciones que sí, que a veces vemos, más allá, como vos lo dijiste bien, de qué administración esté en el poder, son situaciones que a veces lamentablemente terminan con un resultado que nadie espera. Pero obviamente también cuando la gente manifiesta, nunca, ¿cómo podría ser? Nunca nadie espera que la policía está allí para que todo pase de forma pacífica y correcta, no para salir y reprimir. Yo doy un ejemplo, hace la semana pasada o la anterior hubo una también muy grande manifestación en relación a los feminicidios que estamos viviendo en la provincia de Montreal. Estaba la policía por todos lados, presencia. Manifestación completamente pacífica, ningún tipo de problema. La policía estaba ahí para ayudar, para asistir a la gente si hay alguna necesidad, porque es una cuestión evidentemente, hay mucha gente y tienen que estar presentes. No hubo ningún disturbio, no hubo ningún problema. Y tal vez tampoco nos quedemos con la sensación, porque hace más ruido la manifestación cuando hay disturbios, pero en la mayoría de los casos hay un montón de manifestaciones que en todos lados, en todas las provincias, en Toronto, en Ottawa, en Vancouver, y en la mayoría de los casos siempre pasan bien. Y mismo, me gustaría decir, que en las manifestaciones que termina habiendo ciertos disturbios o problemas,
me gustaría decir que en la mayoría de los casos suele ser un pequeño grupo reducido de gente. Y eso también es triste, porque deja, en general la gente se va a quedar con ese mensaje y no con por qué estamos manifestando, qué estamos reivindicando. Entonces, bueno, son situaciones que pueden desafortunadamente pasar, pero recordemos que en la mayoría de los casos, la mayoría de la gente cuando sale a manifestar, lo hace porque es su derecho, lo hace en forma pacífica y vuelve a su casa tranquilamente, en toda seguridad, y la policía simplemente aseguró la seguridad de todo el mundo. Josefina, a mí me llama la atención porque, a ver, tú dices, ok, lo que pasa es que la gente está cansada y en eso creo que coincidimos y no solamente pasa allá, ¿no? O sea, está a nivel nacional y sobre todo porque vemos, digamos, países como Estados Unidos o muchos países de Latinoamérica que ya tienen una vida relativamente normal, ¿no? Si bien es cierto, el cansancio de la gente, pues ya hemos dicho que no justifica para nada las reacciones violentas o los daños a la propiedad privada. ¿Cómo van ustedes en el tema del control de la pandemia en Montreal? ¿Cómo van ustedes con el tema de la vacunación? ¿Van avanzando y demás? Es decir, ¿se empieza a tener un poco de esperanza? Por supuesto que desde el principio de la pandemia la posición de la ciudad es seguir todas las consignas sanitarias que vienen desde Quebec, que vienen de la salud pública y de los SUS. Y te diría que con la cuestión, en cuanto a la vacunación, se está avanzando. Por ejemplo, el otro día la alcaldesa decía que no, sí nos pasó, hay pequeños ajustes, es decir, se va abriendo la vacunación a otras franjas de edades, y por ejemplo, en algunos casos nos dimos cuenta que por ahí la gente no había tomado cita, o que había plazas que se estaban perdiendo. Entonces, y la realidad por ahí nuestra de Montreal exigía una cierta flexibilidad de Quebec. Y entonces esta comunicación es fluida, y la alcaldesa pidió cierta flexibilidad, por ejemplo, que se puede, bueno, la vacunación sin rendezvous, que se puedan vacunar empleados de servicios esenciales. Entonces, hubo algunas medidas que se pudieron flexibilizar y dan resultado, da el resultado esperado. Más allá de la triste manifestación del otro día, pienso que de todas formas, la mayoría de la gente, si bien estamos cansados, me incluyo, respetan y hacen los esfuerzos necesarios, como el otro día también, no sé si lo han escuchado, aquí hay una emisión muy popular, Tout le monde en parle, los domingos a la noche, y estaba el ministro de Salud, y él hablaba de cuántos días nos quedan un poco difíciles, y pide la colaboración de todos y todas, y los contaba como, nos quedan 75 días, de mucho esfuerzo 60, decía. ¿Por qué Quebec se dio el objetivo que para el 24 de junio, el día de la Saint-Jean-Baptiste, la población tenga al menos, la totalidad de la población tenga al menos la primera vacuna? Según sus estimaciones, va a ser el caso. Así que yo creo que se va avanzando bien. De hecho, estoy muy contenta. Este viernes yo voy a visitar con el SUS, los centros de salud de mi sector. Voy a visitar un centro de vacunación este viernes en après-midi. Y yo creería que los números, así como los plantea Josefina, van muy bien, porque precisamente yo escribí esta semana un artículo sobre la vacunación, y hasta el día martes, que fue el día de cierre del periódico, Canadá tenía el 20% de personas vacunadas. Se habían importado para ese día alrededor de 10 millones de vacunas, y se habían administrado a través de las provincias 8 millones de vacunas. Más o menos números globales. Y algo interesante, pues, porque cuando uno ve la política en el país y oye a los diferentes líderes políticos criticando la vacunación, etcétera, etcétera, uno se asusta porque dicen, estamos peor que los países del tercer mundo. Resulta que, para sorpresa, Canadá ocupa el tercer lugar en el G7, en el G7 o el G7, y el tercer lugar en el G20 también. El único que lo sobrepasa es Estados Unidos, que tiene creo que el 30%, no recuerdo el número, creo que era el 30%, y Gran Bretaña,
que tiene el 20 y algo, y luego está Canadá, que tiene el 20. O sea que el nivel de vacunación que estamos teniendo en el país realmente es altísimo, y yo coincido con el programa de Quebec, de que para julio yo creería que vamos a estar la mayoría vacunados. Pues digo, yo ya estoy vacunado. Bien, bravo. Bueno, hoy, por ejemplo, La primera dosis. hoy esta mañana, mi marido, que en su empleo es considerado como trabajador esencial, me dice esta mañana, José, me voy a vacunar. Y digo, ¿cómo? Le digo, ¿cuál? Yo para mí iba, viste, y me iba a dar cuenta, iba a tomar la cita, iba a ser complicado. Claro. Y media hora más tarde, 45 minutos más tarde, me dice, ya está. Dije, wow. Está trabajando, el sistema está funcionando precisamente. Exacto. Así que bueno, por eso, son buenas noticias, y yo creo que lo que hay que controlar es este cruce, que la vacunación siga aumentando, para que, si bien los casos están aumentando y las hospitalizaciones están aumentando, bueno, que podamos atrapar más rápido la vacunación que lo que la tercera ola nos pueda atrapar como sociedad. Bueno, creo que vamos a hacer un pequeño corte en este momento. Regresamos un momento. Amigo, amiga que nos está escuchando, gracias por estar con nosotros, por ser fiel a su sintonía de Debate Radio todos los domingos a las 11 de la mañana, el 91.9 FM, en ondasfm.ca, en Facebook, en YouTube, en Debate Toronto. Y también en Twitter. Siga con nosotros, regresamos un momento. ¡Tacos de $1! Martes y miércoles de $1. Tacos de carnitas, birria, cochinita, bistec y más. Arma tu combo con el sazón de la tía Flor. Te esperamos en 1549 O'Connor Drive, East York. Búscanos en Facebook como El Sazón de la Tía Flor. Haz tu pedido al 416-689-2450. Nos vemos el fin de semana con entregas a domicilio gratis en el GTA, porque el verdadero sazón es con la Tía Flor. Usted está escuchando Debate Radio, el programa de opinión y análisis del fin de semana, con los periodistas Luisa Moncada, Gilberto Rogel y Oscar Vigil. Todos los domingos a las 11 de la mañana, hora de Toronto, Canadá, en el 91.9 Ondas FM y en las redes sociales de Debate Toronto. Gracias por su sintonía con Debate Radio. Como siempre en los estudios con nosotros, Luisa Moncada, Gilberto Rogel, Douglas Ágreda, su servidor Oscar Vigil, y esta mañana conversando con Josefina Blanco, concejal de la ciudad de Montreal. Por cierto, si no me equivoco, la única concejal que hay en la ciudad de Montreal, ¿es correcto? Hispana. Concejal de origen hispano. Sí. De origen hispano. En este momento, si no me equivoco, sí, exacto. Pero esperemos, porque este año, como deben saber, estamos en elecciones nuevamente en el mes de noviembre, y nos tenemos que desear que para el próximo mandato yo tengo todas las intenciones de presentarme, todas las intenciones de ganar, pero también espero que tengamos más representación latinoamericana para el mandato de 2021. Y no solo en Montreal, esperamos que en otras ciudades, en Toronto, que tuvimos un concejal de origen latino hace varios años, ya no tenemos a nadie. En Berry hay un concejal de origen latino, que es de origen colombiano específicamente, claro. Y son los únicos que yo estoy informado de que existen. No sé si hay más, ojalá hayan más, pero esperemos que haya más todavía. Exacto. Pero bueno, Josefina, para el tema que te invitamos esta mañana precisamente, como concejal latinoamericana, de origen latinoamericano, a mí personalmente me parece sumamente interesante que estés liderando esos procesos en contra de la discriminación, en contra del racismo. Yo comenzaría preguntándote, una pregunta bien ingenua. ¿Existe el racismo en Canadá? Yo creo que existe claramente el racismo y la discriminación sistémica. Hoy, por lo menos en Quebec, hay mucho debate si hablamos de sistémico, no sistémico, y en realidad, con lo cual yo creo que lo vemos en Canadá, en Quebec y en Montreal. Me parece que el primer paso para poder actuar sobre estas situaciones es poder nombrar y reconocer el problema. Si no somos capaces de nombrar la existencia,
lo que vayamos a hacer no va a ser necesariamente eficaz. Es que en el momento que decimos Montreal reconoce que hay racismo y discriminación sistémica, queremos decir que todo el mundo es racista, que todo el mundo tiene actos de discriminación. No, para nada. Lo que quiere decir es que cuando hacemos un análisis, por ejemplo, como un gran análisis que hubo una gran consultación en Montreal en relación a este tema, y vemos de forma objetiva hechos, cifras, nos damos cuenta que en el sistema hay un problema. No es que nadie lo hace de forma, que se hace de forma a propósito, pero nos damos cuenta cuando vemos que la función pública no es representativa de la población, de la gente que vemos en la calle. Y esto puede ser por cuestiones de formas y mecanismos que tienen que ver con procesos de colonización, perdón, a veces entre el francés y el español, y sistemas de privilegio, sistemas o sistemas y decisiones que se tomaron en otra época, cuando por ejemplo la mujer no hacía parte tan activa del mercado de trabajo. Entonces hay sistemas que van continuando año tras año, y de golpe te das cuenta, pero ¿qué pasa? Cuando yo camino por las calles de Montreal, cuando yo camino por las calles del Plateau, veo gente de todos lados, veo personas en situación de handicap, veo personas que vienen de diferentes comunidades negras, veo gente que viene, perdón, no sé si es el término correcto, en francés vamos a decir personne racisée o personne noire, donc me salió directamente, no quiero que sea malinterpretado. Pueden ser personas racializadas, creo que decimos en español, ¿eh? Sí. Entonces, personas de pueblos originarios o autóctonos, como decimos. Entonces, ¿por qué estas personas están en nuestra sociedad y por qué cuando miramos el mercado de trabajo, las instituciones públicas, no encontramos esa representatividad? Eso es admitir que hay problemas de racismo y discriminación sistémica. Un capítulo aparte puede ser además cuando hacemos análisis, por ejemplo, de servicios como el servicio de la Policía de Montreal, el servicio de bomberos, que son todavía servicios donde vemos una gran tradición, incluso mayoritariamente de hombres blancos. Podemos comprender ciertas cosas, que hay formaciones muy específicas y demás, pero nos tenemos que cuestionar qué pasa. Y a partir de esos cuestionamientos poder buscar pistas de solución, pero hay que ser ambicioso, no solamente decir, podríamos hacer esto y esto. No, hay que ir a buscar objetivos, indicadores, y darse lapsos para poder lograr esos objetivos. Josefina, y en ese contexto, esta consulta que fue muy importante y se planteó ya por agosto del 2018, y que la ciudad de Montreal le dio el mandato a esta oficina particular, y luego se llevó a unas recomendaciones enormes, decía ahí, vinculadas con racismo, con la policía, y como ustedes le llaman allá, el servicio de policía de la vía de Montreal, ocupa un lugar particularmente especial en este reporte. Mirándolo un poquito, yo encontraba allí casos donde llama la atención el trabajo que ha hecho la policía, pero también las enormes críticas que han habido. Y quiero mencionar un caso particular, me imagino que lo conoce todo el mundo, el caso de Mamadi Camara, este joven estudiante de doctorado que fue detenido y que por casualidad una cámara de vigilancia agarró cuando la policía lo está deteniendo ilegalmente. Y entonces, obviamente, allí hay algo que hacer, algo grave está pasando con el sistema. El sistema no está funcionando para esas poblaciones racializadas que, como tú lo mencionas, ¿qué va a hacer la ciudad de aquí en adelante? Por supuesto, y bueno, eso es un claro ejemplo que la alcaldesa también salió muy rápido a hablar públicamente de esta situación, y si bien, si no recuerdo mal, yo pienso que Mamadi Camara estuvo 6 días, creo precisamente, sin poder comunicarse. Es un lapso relativamente largo para la situación que estaba viviendo, sin poder comunicarse con su familia y demás.
pero bueno, también terminó, entre comillas, digamos, felizmente, en el sentido que hubo mea culpa desde el servicio de la Policía de Montreal. El director general, el señor Sylvain Caron, dio disculpas públicas y dio disculpas personales que han sido aceptadas. Por supuesto que después habrá las investigaciones necesarias para poner a la luz las cosas, la situación, por qué las cosas se desarrollaron de la forma en que todos conocemos, en que todos vimos en los medios, pero por supuesto que es regretable, que ha sido una pena, y que bueno, que se tiene que hacer luz sobre lo que pasó. Vamos a dejar que las instancias correspondientes puedan hacer las investigaciones y las búsquedas necesarias, pero es un claro ejemplo, por ejemplo, de por qué la persona lo había dicho todo el tiempo, y bueno, los hechos se desarrollaron muy rápido, y la situación es la que conocemos, que el señor estuvo en detención 6 días, y después rápidamente, después de una forma inusual, fue disculpado. Así que son hechos realmente muy desafortunados. Vuelvo a la pregunta que te hice antes. Perteneces a la Comisión de Seguridad Pública. ¿Significa que dentro de esa comisión y estando en esta otra parte del racismo sistemático y todo eso, se te vuelve fácil presionar en la Comisión de Seguridad Pública, sabiendo los señalamientos hacia la policía? Por ejemplo, esta semana circuló otro video de un muchacho también de origen de Haití, creo, me parece, y no quería entrar a la patrulla, lo cargó el agente y lo metió a la fuerza. Y estaba otro que le gritaba, que, o sea, tampoco era lo más decoroso del otro que estaba grabando, pero sí. ¿Qué sucede dentro de la comisión? Sí. Lo primero que me gustaría aclarar, y es el caso de cualquier comisión de la Ciudad de Montreal, las comisiones son compuestas por diferentes concejales y se trabaja de forma no partisana. Es decir, va a haber concejales que representan la administración, concejales que representan la oposición oficial, y también va a haber concejales que por ahí son independientes. Entonces, este es un punto muy interesante, porque la verdad lo que se busca es reflexionar sobre ciertos dosieres, sobre ciertas ideas, y los poderes de la comisión son poderes de recomendación al Comité Ejecutivo de la Ciudad de Montreal. Una vez que nosotros damos un reporte, el Comité Ejecutivo tiene un cierto tiempo para analizarlo y responder a las recomendaciones que cada comisión puede hacer, ¿no? A veces puede pasar que el Comité Ejecutivo acepta todas las recomendaciones, o a veces puede pasar que van a tomar ciertas recomendaciones. Entonces, digamos que el rol de la Comisión de la Seguridad Pública es un rol de vigilancia, si lo queremos decir de alguna forma. Sin ir más lejos, por ejemplo, esta mañana teníamos una asamblea pública en donde los ciudadanos, las diferentes organizaciones pueden venir a hacernos preguntas. Hay una presentación, hay un tema que se trata, y pueden venir después a hacer sus preguntas a las personas que presentan o a los miembros de la comunicación. Cuando digo venir, evidentemente entendemos que en este momento se hace de forma virtual, hay que adaptarse, creo que es la realidad de todos los consejos en diferentes ciudades. Si no, esto en situaciones normales lo hacemos en presencial en el hotel del ayuntamiento. Y por ejemplo, esta mañana lo que teníamos al estudio era el bilán justamente de la lucha contra la discriminación racial y social. Y la presentación está hecha por diferentes servicios de la Ciudad de Montreal. Estaba la policía, el servicio de transporte de Montreal, la STM, el servicio de diversidad e inclusión social, los recursos humanos de la ciudad, normalmente está también la oficina de habitación de Montreal, entre otros. ¿Qué es lo que se hace? Estos servicios van a hacer el bilán, van a presentar, según las recomendaciones que tienen que seguir, cómo avanzan con estas recomendaciones, qué es lo que se ha realizado, qué es lo que está en avance y qué es lo que todavía no avanza. Entonces nos dicen, hicimos esto y esto es lo que se viene.
Par la suite es una rendición de cuentas públicas. Una vez que los ciudadanos pueden hacer sus preguntas, nosotros los comisarios, evidentemente, también podemos hacer otras preguntas. Pero digamos que la comisión, su rol es mucho de, como lo decía antes, de vigilancia, de estar al tanto, de controlar, de hacer las preguntas necesarias para bien comprender qué es lo que está pasando. Vigilancia y recomendación. Exacto. Josefina, a mí me gustaría que nos detuviéramos en algo en particular, porque a veces solemos pensar, y creo que por el tópico que estamos tomando ahorita en la plática, de que el racismo como tal es el hecho de que la policía, digamos, cometa brutalidad o acto fuera de la ley, digamos, contra personas que tienen una situación de... no sé, una situación se me ha ido la palabra, pero que son minorías raciales, ¿no? O demás, que están en una situación de desventaja, digamos. Pero también el racismo funciona afectando a estas mismas personas en todos los aspectos de sus vidas. Y entonces, aquí quiero traer el caso de Joyce Echahuacán, que falleció en un hospital, que grabó cómo se estaban burlando de ella, y también de la refugiada camerunesa, que hace cuestión de unos meses también, grabó que le estaban poniendo penicilina en el hospital cuando ella había dicho que era alérgica a la penicilina, y ella gritó, me están matando, ¿no? ¿Cómo funciona o cómo se enquista el racismo en las sociedades, y qué nivel de alcance podría tener también en la vida de una persona que tiene una condición, digamos, diferente, o una condición de no privilegio? El que está de moda ahorita, por ejemplo, es el racismo contra los asiáticos, que hay una gran cantidad de bueno, Luisa, da dos ejemplos muy, ¿cómo puedo decir? Que nos bulverzan a todos, creo. Que no es posible no sentir una cierta empatía, no denunciarlos. Quiero, sin embargo, respetar y hacer el empuje que todo lo que toca a la salud son temas provinciales, y que creo que como ciudadanos tenemos que empujar y hacerla lumiar, porque son situaciones inaceptables. Inaceptables, y que no se pueden seguir reproduciendo. Una persona que va al hospital a buscar cuidados, los que sean, jamás debería encontrarse en una situación como en la que se encontraron estas dos personas. Es completamente deplorable y denunciable. Así que como ciudadana de Montreal espero acciones concretas y tomas de conciencia concretas de las autoridades responsables. Yo puedo hablar de la toma de conciencia, como decíamos antes, de la ciudad de Montreal, de nuestras administraciones, de nuestra administración, de cara a la salida, como hablábamos antes, del reporte de la Oficina de Consultas Públicas de Montreal. Un reporte muy bien alimentado. Como yo digo, pueden ir a leer el reporte completo como el resumen, pero este reporte da como fruto 38 recomendaciones, algunas muy específicas que se dirigen a ciertos servicios específicos, otras que se tienen que trabajar de forma transversal. ¿Cuál es la actitud de la Ciudad de Montreal? Tomar acto de conciencia, reconocer el problema y comenzar a actuar. Y decir que esas recomendaciones son nuestra hoja de ruta de ahora en adelante, y que las tenemos que respetar y las tenemos que cumplir. ¿Cómo? Dos primeras formas concretas, porque antes hablábamos de qué es el racismo sistémico, quién es el culpable. ¿Cómo? En sistemas que son pesados, en administraciones donde las responsabilidades se diluyen, lo primero es nombrar responsables, y esto se ha hecho. De hecho, son las primeras recomendaciones del reporte. Nombrar un responsable político. En el comité ejecutivo es la primera vez que se hace en la Ciudad de Montreal, es mi colega Katsi Wong, y nombrar también desde el lado administrativo un comisario o comisaria, hoy sabemos que es una comisaria, a la lucha contra las discriminaciones y el racismo sistémico, que es la señora
Boshra Manai. Entonces, ya tenemos si lo queremos un poco de cada lado, personas que son imputables, responsables, que tienen que asegurarse que esas recomendaciones se pongan en marcha y en consecuencia el seguimiento que se tiene que hacer de cada una de esas recomendaciones. Pero volviendo a tu pregunta, lo que es muy triste y lo que tenemos que ser conscientes es que cuando vivimos actos de discriminación o de racismo, vos lo decías recién, Luisa, dejan marcas que pueden ser muy graves, a veces desde que somos más jóvenes, a veces, pero nos vienen a condicionar par la suite después, según nuestras diferentes necesidades. Entonces, hay gente que va a tener menos confianza hacia el sistema de salud, creyendo que que puede encontrarse con un tratamiento desigual de la parte de todo el sistema de salud. Ahí vemos que la relación de confianza con la policía empieza a ser más difícil también. Vos recién hablabas de la situación que están viviendo las poblaciones asiáticas, lo hemos visto acá y también volvamos digámoslo, porque lamentablemente hay que nombrarlo, lo hemos visto en otras ciudades también del mundo. Es deplorable, hay que denunciarlo. Si nosotros no somos el punto de esas discriminaciones, a mí me gusta decir que tenemos que ser conscientes y poder denunciarlo también, porque si no es ser, en cierta forma, un cómplice pasivo, y es inaceptable. Y si esa es la contribución que podemos hacer, yo creo que la tenemos que hacer. Josefina, está en sintonía de Debate Radio, vamos a hacer el corte, porque es una obligación nuestra, no con nosotros y no con los anunciantes. Cuesta entenderlo de esa manera. Usted está escuchando Debate Radio, conversando en esta mañana con la concejal de la ciudad de Montreal, Josefina Blanco. Regresamos en un minuto. Usted está escuchando Debate Radio, el programa de opinión y análisis del fin de semana, con los periodistas Luisa Moncada, Gilberto Rogel y Oscar Vigil. Todos los domingos a las 11 de la mañana, hora de Toronto, Canadá, en el 91.9 Ondas FM y en las redes sociales de Debate Toronto. Gracias por su sintonía. Seguimos con nuestra conversación de todos los domingos, esta vez hablando sobre discriminación, racismo y discriminación sistémica. ¿Existe en Canadá? ¿Cómo lo combatimos? ¿Quién lo está combatiendo? Pues déjenme decirles que Montreal, la ciudad de Montreal, o mejor dicho, la alcaldía de Montreal, o el ayuntamiento de Montreal, como le dicen también en algunos países, está tomando medidas concretas para combatirlo. Y está con nosotros la concejal de la ciudad de Montreal, Josefina Blanco, latinoamericana, canadiense, de origen latinoamericano, de origen argentino para ser más específico, quien está con nosotros conversando sobre esta temática. Estamos en el programa, su servidor Oscar Vigil, con mis colegas Luisa Moncada, Gilberto Rogel y Douglas Ágreda. Josefina, realmente es interesante esta conversación y creería yo que es sumamente útil para nuestra comunidad. Pero hemos estado escuchando qué es lo que están haciendo las autoridades. Vos que tenés todo ese contacto con tu comunidad de tu distrito, pero también con la comunidad de origen latinoamericana en Montreal, la pregunta que yo te haría es, ¿qué es lo que nosotros como latinos tenemos que hacer para combatir ese racismo y discriminación? Porque no vamos a esperar que las autoridades lo hagan todo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es tu experiencia sobre eso? Bueno, primero que me encanta cuando como ciudadanos tomamos también nuestras responsabilidades. Y a mí siempre me gusta pensar dos cosas cuando venimos de diferentes culturas a instalarnos en otra ciudad. Por un lado, está bien, nombramos los problemas, los identificamos, porque a diferentes niveles los problemas de racismo y discriminación sistémica, de accesibilidad, puede ser a la habitación, a la propiedad, al sistema de salud, al empleo, y creo que hay que nombrarlos y creo que hay que denunciarlos. Si no nos tocan directamente, como lo hablábamos en el otro bloque con Luisa, pero somos conscientes que hay otros grupos que sufren estas situaciones, me parece que los tenemos que denunciar. Eso por un lado.
Ahora, ¿cómo nos concentramos también desde lo positivo? Me parece que desde el otro lado, desde lo positivo, es asumir nuestra identidad y también, como hacen ustedes, por ejemplo, poner en valor el aporte de las diferentes comunidades latinas en la ciudad que estemos, puede ser en Montreal, en Toronto, en Ottawa, en Vancouver, porque, como decimos en Montreal siempre con Douglas, los latinoamericanos en Montreal están presentes y bien presentes desde hace ya varias décadas. Hay primera, segunda, tercera generación, y lo que me parece muy interesante también, y que hay que destacarlo, es que estamos presentes en toda la esfera de la vida de Montreal. Estamos en el área cultural, estamos en las áreas empresariales, en el área gastronómica, estamos en la academia. Entonces me parece que es súper importante poner en valor todo ese aporte, todo ese talento, y mostrar cómo nos integramos bien. Y eso me parece que es una linda responsabilidad que nos podemos dar todos y todas. Josefina, tú mencionabas en el corte anterior el hecho de que hay ciertas actitudes que son inaceptables, que son deplorables, pero me surge una duda. El inmigrante latinoamericano que llega a Montreal en busca de un sueño canadiense, pero la primera barrera es el idioma. No solo es el inglés de Canadá como tal, sino el francés. ¿Cuáles serían esas recomendaciones que tú le puedes dar a esta población? Porque hablar de racismo es un tema extremadamente grande y extremadamente complejo, pero también necesitamos como desglosarle la información de tal manera que la población le entienda, que nuestra población que viene de Perú, de Argentina, de Centroamérica, pueda decir, ok, yo voy a Montreal porque me voy a sentir identificado y me voy a sentir protegido allí. ¿Qué espera esa población de ustedes, como consejo municipal, como alcaldía? Por un lado, yo siempre trato de decir cuando participo a diferentes paneles y me dirijo a inmigrantes de primera generación, de nouveaux arrivants, como on dit en francés, de poner en valor y de resaltar la importancia de aprender la lengua de la ciudad en la que nos vamos a instalar. En Toronto, en gran parte es el inglés. En Montreal, la mitad, podemos decir, sí, hay inglés, pero la realidad es que no hablar francés viviendo en Montreal, viviendo en Quebec, es cerrarse al menos un 50%, en Montreal, al menos un 50% de posibilidades de chances, más allá de tener acceso a los estudios, al trabajo, es a la vida, a conocer y a integrarse, a conocer esta cultura francófona rica en Norteamérica. Entonces, yo siempre trato de aconsejar a todas estas personas de dense la chance y el tiempo de aprender la lengua. No importa nuestro acento, estemos orgullosos, mi experiencia, yo sigo hablando con un montón de acento, cuando escribo o cuando hablo, hago errores. Creo que siempre hay que tratar de seguir mejorándose, obviamente, pero la realidad es que el quebequense francófono, en mi experiencia personal, han sentido más orgullo que otra cosa cuando ven el esfuerzo que hacemos por aprender su lengua. Después, había el otro ángulo de la pregunta era... ¿Qué esperar de la ciudad, de la alcaldía y de los funcionarios? Sí, entonces yo creo que este primer paso es importante y nos va a abrir... nos va a abrir muchas puertas para lo que querramos hacer como siguientes pasos. Hay gente que viene con la idea de enseguida de buscar una equivalencia de sus estudios para después poder integrarse profesionalmente. Hay otros que vienen a desarrollar sus pequeños emprendimientos, pero me parece que un paso muy, muy importante para que esta integración sea lo mejor posible, le plus réussite, lo más lograda posible, es dedicar el tiempo necesario para aprender el francés. Idealmente, hablar francés e inglés viviendo en la provincia de Quebec es un plus. Después lo lindo es que tenemos un plus, porque si venimos de Latinoamérica hablamos además en español, si venimos de Europa, de Alemania o de otros países, entonces tenemos
voilà, Tenemos dos, que ir tres lenguas. Tenemos que ir cerrando el programa porque si no nos van a cortar. Anyway, a ver, Douglas y Luisa, muy brevemente, si tienen la pregunta, la hacemos de una vez. Sí, yo rápidamente. A ver, Josefina, a mí me gustaría también hacer frente a algo, y es que una cosa es nosotros quejarnos de que hemos sido víctimas de racismo, pero también los latinos, o en general, ¿no? Tenemos algunas conductas racistas que tenemos que aprender a identificar y a curar. Yo te pongo un ejemplo rapidísimo. Leí a alguien en Facebook diciendo, un latino que se queja de que todos los latinos nos dicen mexicano, pero cuando él mira a un asiático dice, ahí va un chino, ¿no? Por decirte, no, y yo, a mí me hizo, o sea, era un meme, pero te juro que a mí me hizo ¡pum! ¿No? Porque vos decís, es cierto, o sea, yo también he cometido racismo y parte del proceso de curar las sociedades es empezar a curarnos nosotros, ¿no? Totalmente, Luisa, y cuando vos lo decís, es claro, cuando hablamos de, si nos preguntamos nosotros hoy, aquí, ¿quién es racista? ¿Alguno de nosotros va a levantar la mano? Creo que no. Sin embargo, creo que, como vos lo dijiste, lo que vos estás haciendo llamado es, seamos conscientes a que todos podemos tener esos ángulos muertos. Reconocerlos no para castigarnos, sino justamente para poder ver esos biais sistémicos y corregirlos. Josefina, para la nueva campaña, ¿vas a trabajar en tu campaña sobre eso precisamente en la comunidad latina? Porque supongo que no fue tu fuerte la comunidad latina en tu circunscripción. Por supuesto que en realidad yo diría que es un punto que trabajamos de forma general con la campaña en la ciudad de Montreal. Y localmente, por supuesto, porque son valores que van con nosotros, son cambios que queremos promover, y no solo en cuanto a la función pública de la ciudad de Montreal, pero también lo hablábamos en otras ocasiones que hemos podido últimamente tener con ustedes, sino también en cuanto a los diferentes partidos políticos, en cuanto a la representatividad de los candidatos y candidatas que van a haber a las próximas elecciones. Esto también tenemos que también poder reflejar esta representatividad de la población montrealesa. Es una prioridad en todo caso para la formación política que represento, que es el partido Projet Montréal. Josefina, te agradecemos mucho que te hayas dado el tiempo para conversar con nuestra audiencia. Tenemos muchas personas que nos escuchan, bueno, nos escuchan a nivel de todo Canadá, pero nos escuchan muchas personas en Montreal, en Quebec y en Ontario. Me encantaría pedirte que les des un mensaje. ¿Qué les dirías? O sea, esta es la oportunidad que nos están escuchando. Te está escuchando una audiencia de latinoamericanos que está seguramente muy a la expectativa de esta concejal de origen latinoamericano en la ciudad de Montreal, que es un role model para nosotros y sobre todo para las segundas generaciones. Te están escuchando en este momento. ¿Qué mensaje les darías? Mira, creo que hoy hablamos de la pandemia, que estamos cansados, y hablamos de discriminación y racismo sistémico. Y yo lo que tengo ganas de decir es, sabemos, sí, estamos todos cansados, tratemos de ser uno hacia el otro más paciente, más bienveillante. Douglas, ayúdame si tenés la palabra en español, pero de tratar, estamos cansados, reconozcamos que estamos cansados, y cuando una situación nos viene a chercher, a buscar, a ser vigilantes. Exacto, a tratar de revenir a la calma y hablarnos con un poco más de delicadeza y amor los unos a los otros. Josefina, muchísimas gracias. Te vamos a seguir molestando, ¿ok? Te vamos a seguir invitando para que converse. Cuando quieran, nunca es una molestia, la verdad es un gran placer, y ya lo ven, una vez que agarro la palabra no la suelto. Ya nos dimos cuenta. No va a ser de una hora el programa. Vamos ahora a darle 30 segundos de fama a Gilberto Rogel. Gilberto, despedite a la audiencia. Por favor, sigan siguiendo las recomendaciones médicas y esperemos la vacuna que llegue muy pronto a cada uno de nosotros. Douglas. Aproveche el verano, pero con distanciamiento, por favor. Luisa.
Hoy quiero hablar como mamá, porque las autoridades de Ontario han dicho nuevamente que los niños van a permanecer en online, y creo que las palabras que decía Josefina de tener paciencia, de hablar con amor, de respirar, de tomar agua, son necesarias porque estamos todos muy desesperados. Los niños también sienten. Estamos desesperados, estamos aburridos, estamos cansados, pero nos falta poco. La luz está al final del túnel, así es que no nos demos por vencidos y sigamos adelante en las medidas. Gracias nuevamente a usted, amigo, amiga, que ha estado con nosotros como todos los domingos. Es un gusto tenerlo, es un gusto conversar con ustedes. Aunque esta vez no le dimos espacio para hablar, a partir del próximo domingo sí vamos a abrir los canales para que hagan preguntas y podamos conversar sobre las temáticas que abordamos. Precisamente para la próxima semana tenemos sorpresas. Vamos a conversar sobre cuál es el tema. A ver, qué es lo que va a estar sorpresa. De moda esta semana que viene. El presupuesto. El presupuesto se presenta el 19, así es que el próximo domingo prepárese para que hablemos del presupuesto. Lo bueno, Dinerito. lo malo y lo feo del presupuesto que va a presentar el gobierno. Vamos a ir a elecciones. En otras palabras, la lista de Santa Claus, la lista de Santa Claus. ¿Vamos a ir a elecciones o no vamos a ir a elecciones? Veremos qué pasa con el presupuesto. Gracias nuevamente. El presupuesto toma la decisión. Gracias nuevamente. Que tengan un buen día. Disfruten lo que queda del domingo y nos vemos en 8 días.